Bienvenidos a Lección 3, el Hijo del Hombre, en nuestro curso de escatología. Queremos seguir creando una fundación de nuestra doctrina, de lo que nosotros entendemos que es la escatología bíblica, recordando que otra vez no estamos hablando de nuestro futuro, escatología no es la doctrina de mis últimas cosas, es la doctrina de las últimas cosas según las Escrituras. Por supuesto, podemos hablar de una escatología personal que habla de las cosas que serán mis últimas cosas, y sí vamos a cubrir eso en el curso cuando hablamos de la muerte. Pero la mayoría de este curso nosotros queremos entender qué entiende la Biblia acerca de las últimas cosas antes del fin del mundo. Eso es lo que nos interesa. Y nosotros hoy día vamos a tocar esta idea de que Jesús es el Hijo del Hombre. 30 veces en el Evangelio de Mateo Jesús refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Como vimos, aunque brevemente, acerca del el reino de los cielos, son temas que a veces no entendemos muy bien. Yo veo que dentro de la iglesia hay una base muy frágil de muchas personas en lo que entiendan del reino de los cielos y también este título del Hijo del Hombre. Un título que Jesús usó más frecuentemente que cualquier otro título. No vemos a Jesús, por ejemplo, hablando mucho acerca de su cruz. Aunque Jesús sí predijo su muerte, habló, estableció con sus discípulos el sacramento de la cena del Señor. Entonces explicó que su cuerpo va a ser quebrantado y su sangre derramada. Y vemos a Jesús, o escuchamos a Jesús hablar de que vino como rescate para muchos, pero la mayoría de las enseñanzas de Jesús se tratan de ¿qué? Del reino de los cielos. Y pocas veces Jesús refiere a sí mismo como el Hijo de Dios, un título que probablemente esperaríamos de él. No escuchamos a Jesús llamarse a sí mismo el Cristo, el Mesías, más usa ese término el Hijo del Hombre. Entonces, si nosotros no entendemos bien qué quiere decir Jesús con ese título, quizás vamos a malentender también sus enseñanzas. Y en el Evangelio de Marcos, encontramos ahí en Marcos 2, el comienzo del ministerio de Jesús, que Jesús está enseñando en la casa de alguien y está sanando gente, y la gente quiere acercarse tanto a Jesús que algunos amigos crean un hueco en el techo. Me encanta esa historia. Crean un hueco en el techo, pobre dueño de la casa, y bajaron su amigo para que vea a Jesús y para que Jesús le sane. Y lo interesante es que viendo la fe de sus amigos, Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ahora, aquí llegamos a Marcos 2:9, y ¿qué dice Jesús? Está hablando a los escribas que estuvieron ahí, que murmuraron entre ellos: ¿cómo puede éste perdonar a los pecados? Entonces Jesús les dice: ¿qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora, cuando nos acercamos a estos pasajes, y no vamos a estudiar todos los pasajes donde Jesús menciona el título Hijo del Hombre, pero queremos ver algunos casos. En este caso vemos que Jesús obviamente piensa que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad para perdonar pecados. Hay algunos que entienden el título Hijo del Hombre en cuanto a Jesús hablaba o refería a su propia humanidad, que cuando Jesús llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, refería al hecho que él fue ser humano. Pero hay algunos problemas con eso. Uno es que eso sería realmente un título medio raro. Imagínate presentándote a alguien y decirle: ya soy Scott, soy un hombre. No
no creo que fuese necesario para los del primer siglo, cuando vieron a Jesús, cuando le escucharon hablar, probablemente no fue necesario para Jesús explicarles que él fue un hombre. Probablemente ellos sabían que era un hombre, no dudaron eso. Es cierto que en el segundo siglo, por la influencia del gnosticismo, la iglesia comenzó, surgió algunas herejías acerca de la humanidad de Jesús, porque en el gnosticismo la carne, la humanidad es naturalmente mala, entonces ellos no podían aceptar la idea de que Jesús tuvo un cuerpo físico y quizás andaba como fantasma, pero en los evangelios no encontramos gente dudando eso. Más ellos dudaron si realmente fue Dios, si era divino. Entonces, Jesús probablemente no va a usar un título simplemente para referirse a su humanidad. Además, tal como vemos aquí en Marcos 2, Jesús dice que para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, obviamente para Jesús, el título Hijo del Hombre tiene algo que ver con la autoridad divina de perdonar pecados. Ahora, va a ser muy importante. Si solo tuviéramos Marcos 2, podríamos comenzar a entender todo lo que significa esta idea del Hijo del Hombre. Pero gracias a Dios y a Jesús y a los autores de los evangelios, nosotros tenemos muchos más ejemplos. Vemos que este término y este título del Hijo del Hombre es algo que Jesús utiliza para no solamente explicar quién es o su ministerio, sino para también establecer por qué ha venido y con qué ha venido. Vemos, por ejemplo, más adelante en Marcos, en capítulo 9, que Jesús dice a sus discípulos, porque estaba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, el tercer día resucitará. Entonces Jesús predice su muerte, sabe que el Hijo del Hombre, quien actualmente es, Jesús no está hablando solamente de un futuro oficio. Jesús está hablando de que Él actualmente es el Hijo del Hombre y sabemos cuándo sucedió eso. Sabemos cuándo Jesús murió en la cruz y fue entregado a los poderes de este mundo. Entonces Jesús entiende su llegada como el Hijo del Hombre. Y nosotros queremos entender qué significa eso. También en Marcos 13 Jesús dice, entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, tenemos dos pasajes en el cual Jesús habla de estas cosas de la venida del Hijo del Hombre. Justo antes de la transfiguración y también en el discurso de los olivos. Más adelante en este curso nosotros vamos a con mucha profundidad escudriñar el discurso de los olivos y lo vamos a hacer de la versión de Mateo, es la versión más larga. Y ese discurso de los olivos, Jesús habla de que verán al Hijo del Hombre venir en gloria y en poder sobre las nubes. Y nosotros, ¿qué entendemos de eso? Primero, obviamente Jesús está hablando de algo futuro, porque usa un verbo en el sentido futuro, conjugado, como verán, ustedes verán. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿cuándo viene Jesús en su poder? Ahora, hay algunos pasajes que son bien complicados que vamos a ver y son muy importantes para mí, porque yo creo que si nosotros malinterpretamos las mismas enseñanzas de Jesús, ¿cómo pretendemos entender todo lo demás de las Escrituras? Apocalipsis, que muchas veces relacionamos escatología con Apocalipsis, pero Apocalipsis no tiene que entrar en nuestro estante hasta que lo llenemos con muchos otros libros y entendimientos.
Nosotros tenemos que entender estas cosas básicas para poder entender las cosas complicadas. Entonces, ¿de dónde viene ese título, Hijo del Hombre? Si tú, por ejemplo, buscas en el Antiguo Testamento, Hijo del Hombre, no vas a encontrar mucho. Interesantemente, en el libro de Ezequiel, en varias ocasiones Dios llama a Ezequiel el profeta, Hijo del Hombre. Y hay alguna referencia ahí, pero no hay mucho, porque casi todos los eruditos, los comentaristas, reconocen que Dios simplemente está hablando al profeta con un término que literalmente significa hijo de un hombre. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con este título? Un título favorito suyo. Nosotros tenemos que por lo menos tratar de entender lo que él quiere decir. Bueno, comenzamos en Daniel capítulo 7. Daniel 7, entre las visiones de Daniel. Este es un libro muy importante cuando nosotros queremos entender la escatología de las Escrituras. Y por lo menos aquí en Daniel 7 vemos que hay una visión de 4 bestias. La cuarta es más poderosa que las demás. Son problemas para el pueblo de Dios y que ellos están esperando un Salvador. En esta media parte del capítulo de Daniel tiene otra visión y dice ahí en versículos 13 y 14, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Entonces, Daniel dentro de esta visión tiene también una visión de este Salvador. Y hay algunos puntos importantes. Primero, cuando Daniel dice que ve a una persona semejante a un hijo de hombre, no deberíamos entender eso inmediatamente como un término. Probablemente Daniel no lo entendió así. Daniel simplemente ve a alguien semejante a un ser humano. Pero a la vez este es un punto importante porque obviamente lo que Daniel ve no es un ser humano. Este es importante. Daniel hubiera dicho que vino en el cielo, en las nubes del cielo, un hombre, o una persona, o alguien. Pero no, dijo que venía alguien semejante a un hijo del hombre. Entonces tiene una apariencia de ser humano, pero no lo es. Ahora, ¿y qué hace o qué recibe esta persona? Bueno, primero se acerca al anciano, que es Dios, el anciano entrado en años, y Dios le da dominio y poder sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Le da todo el dominio sobre todo el mundo y su dominio es eterno, no tendrá fin. Este pasaje es muy importante para nosotros también, pero fue muy importante para los judíos. Ellos entendieron esta promesa mientras ellos estuvieron en el exilio en Babilonia. Sabían que Dios en algún momento iba a mandar a alguien a restaurar las cosas. Ellos tenían estas promesas desde Génesis 3, pero en el transcurso en la progresión de la revelación de todo el Antiguo Testamento, vez tras vez que escucharon ellos, que Dios va a ser fiel a sus promesas y va a restaurar las cosas. ¿Y cómo va a restaurar las cosas? Por enviar un nuevo reino. Por ejemplo, si tú buscas en el Antiguo Testamento reino de los cielos o reino de Dios, no vas a encontrar mucho. A pesar de que obviamente esto fue un tema importante para Jesús y todas sus parábolas se tratan de este tema del reino de los cielos, no vemos esta idea mucho en el Antiguo Testamento, no vemos por esas palabras, pero sí vemos la idea. Tenemos salmos reales que hablaban del dominio que Dios iba a tener
cuando visitaba a su pueblo aquí en la tierra. Aquí en Daniel 7 es uno de estos pasajes importantes. Primero es una visión, que obviamente una visión significa que hay simbolismo. Entonces, ¿qué es lo que ve que podemos ver cumplido en la persona de Jesús? Bueno, pocos rechazan esta idea de que no es cumplido completamente en la persona de Jesús. Eso va a ser importante para nuestro estudio de los demás capítulos de Daniel. Pero nosotros tenemos que ver que Jesús es quien se acerca al anciano entrado en años. Es interesante que la visión de Daniel, él ve a alguien que viene desde el cielo. No es una persona que sube al cielo para recibir poder, sino es una persona que baja desde el cielo y recibe poder, recibe dominio. Y su reino es eterno. Entonces, esta idea del reino de Mesías no es ausente en el Antiguo Testamento, solo no siempre va acompañado con esas palabras del reino de los cielos, o reino de Dios, o el Hijo del Hombre. Pero la idea está ahí. También tenemos Salmo 8. Salmo 8 que no es dentro de uno de los salmos reales, es decir, no es un salmo reconocido por hablar del dominio de Dios o de que Él es el rey de Israel, pero habla de este Hijo del Hombre. Y dice el salmista en Salmo 8, 3-6, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre poco menor que un Dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Ahora, yo mayormente uso la Reina Valera contemporánea. Mayormente es una versión muy fiel. Sin embargo, hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que no son bien traducidos. Ya, entonces, este es lamentablemente uno de ellos. Cuando dice qué es la humanidad, realmente esto literalmente dice, ¿qué es el Hijo del Hombre? Para que la tomes en cuenta. También dice acá que hiciste al hombre poco menor que un Dios. Realmente esto habla de seres celestiales. Entonces, algunas versiones ponen ángeles en vez de un Dios. Al final no cambia mucho tu interpretación. Pero una cosa importante es ver que aquí en Salmo 8, en el hebreo, habla de un hijo del hombre. ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Hiciste a este hombre poco menor que un Dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Este pasaje de Salmo 8, en cambio con Daniel 7. Daniel 7 fue un pasaje bien importante para el reino mesiánico, ¿no es cierto? Obviamente Daniel 7 quedó como un pasaje escatológico. En cambio, Salmo 8, el opuesto. Nadie estuvo viendo Salmo 8 como un pasaje escatológico. Nadie pensó en Salmo 8 como una profecía del Mesías, como vimos en otros pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, pero no es muy obvio. No es algo que podemos entender así nomás, que necesitamos a los autores del Nuevo Testamento para ayudarnos. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. En Hebreos 2, tenemos el autor de Hebreos que conecta Salmo 8 con la identidad, la persona, el ministerio de Jesús, que dice, como alguien testificó en cierto lugar, que tenemos que ayudarle, fue el Salmo 8, ¿ya? Como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
oh el Hijo del Hombre, para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Ahora hay muchas cosas importantes. Primero, mira cómo traduce el Nuevo Testamento al español este Salmo 8. Ellos sí entienden que es hijo del hombre y que son ángeles. Eso es un detalle quizás menor, pero lo importante es que sí el autor de Hebreos entiende que Jesús es el Hijo del Hombre. Que es importante porque en los evangelios vemos 30 y tantas veces que Jesús utiliza el término Hijo del Hombre para referirse a sí mismo, pero el resto del Nuevo Testamento no lo menciona. Cuando leemos, por ejemplo, las cartas paulinas o leemos de Pedro, de Juan, no leemos a ellos llamando a Jesús el Hijo del Hombre. Y algunos luchan con eso porque dicen, bueno, obviamente ellos no entendieron el título. Obviamente no entendieron qué significaba ese oficio de Jesús. Yo argumentaría que sí lo entendieron. Solo lo ampliaron, tal como el autor de Hebreos está haciendo aquí, que no está llamando a Jesús explícitamente el Hijo del Hombre, está citando Salmo 8 en referencia ¿a qué? Al dominio de Jesús. Entonces está mostrándonos que esta idea, este título del Hijo del Hombre fue cumplido y por eso todo el resto del Nuevo Testamento entiende a Jesús como ¿qué? Como Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús, Mesías. Palabras que captan toda la idea de qué significa este reino mesiánico. Para Jesús utilizaba el término Hijo del Hombre. Y vemos aquí que el autor de Hebreos también conectan estas ideas. También es interesante que este dominio es ahora, no solamente del futuro. Así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Entonces todo está sujetado ya a Cristo. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Entonces, a pesar de que Jesús es el rey, a pesar de que Él ya estableció su reino, no vemos que todo el mundo esté sujeto a Jesús, que falta todavía. Hay un cierto crecimiento que acompaña este reino. Bueno, seguimos viendo en 1 Corintios 15. Más adelante vamos a estudiar todo este pasaje donde el apóstol Pablo está hablando de la resurrección y que si Cristo Jesús no resucitó y si no creemos en la resurrección, realmente toda nuestra fe está en vano. Pero aquí dice, en esta última parte de ese pericope, de 1 Corintios 15, Pablo dice, entonces vendrá el fin, cuando Él, hablando de Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Entonces, este reino va a crecer poco a poco, poniendo fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él, Jesús, reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Otra vez, tenemos esta idea que este dominio va acompañado con esta idea de que dominio y todas las cosas debajo de sus pies. Ahora que ustedes han visto estas cosas, van a ver estas conexiones en cada pasaje del Nuevo Testamento. Nosotros muchas veces y con mucha razón enfocamos en la vida y la llegada de Cristo para morir en la cruz por nosotros.
Y eso es súper importante. No quiero disminuir la cruz para nada. Pero tenemos que ver que también Cristo estableció su reino aquí en la tierra. Jesús no dijo que arrepiéntense porque el reino de los cielos se va a inaugurar ahí. Dijo, se ha acercado el reino de los cielos. Y a pesar de que el reino es espiritual, no quiere decir que es puramente celestial. Más bien que el reino de los cielos ha venido a la tierra. Entonces nosotros tenemos que ver que la venida de Jesús no es solamente para garantizar para nosotros un perdón por los pecados, es también para desarmar los poderes y el dominio de las tinieblas. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, está ahí en cada hoja, solo muchas veces no lo vemos. Y este establecimiento, esta inauguración del reino es muy escatológico. No podemos evitarlo. Aquí en Hebreos 2 y también en 1 de Corintios 15, que son selecciones realmente pequeñas, pero la idea está sobre todo el Nuevo Testamento. Que Jesús está reinando ahora y que eso es lo que significa ser el Hijo del Hombre. Es la persona que cumple Salmo 8, que cumple Daniel 7. Que trajo su reino, que es quien se acerca al anciano entrado en años, que recibe poder y que ese poder crecerá hasta que todas las cosas estén sujetas a él. Y tal como el autor de Hebreos dijo, nosotros nos sentimos igual, aunque todavía no vemos todas las cosas. No vemos que todas las cosas estén sujetas a él todavía. Entonces, nosotros quizás sentimos que el reino no está porque miramos alrededor y no parece que haya un reino de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, por supuesto que hay. Y Jesús, siendo el Hijo del Hombre, es muy importante para nosotros porque ya vino, ya estableció su reino. Por eso decimos que este título, el Hijo del Hombre, es un título escatológico, porque refiere a toda la edad mesiánica. Habla del reino mesiánico de Jesús. Si Jesús no hubiera establecido su reino todavía, no hubiera tenido sentido llamarse Hijo del Hombre. Llamarse Redentor, sacrificio, está bien, porque vino, murió en la cruz por los pecados. Pero si el reino es puramente futuro, no tiene sentido que Jesús es el Hijo del Hombre ahora, muy temprano. Y por eso, como hemos estudiado, muchos que critican las Escrituras no logran entender esto. ¿Cómo puede Jesús llamarse Hijo del Hombre, pero no establecer su reino? ¿Y por qué? Porque buscaron un reino terrenal. Buscaron un trono literal, físico. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén, todos pusieron sus mantos y Jesús encima del burrito. Vamos a ver eso un poco más adelante. ¿Qué significa el día del Señor? Ellos entendieron qué significaba la venida de Jesús. Seguro ellos le escucharon llamarse Hijo del Hombre y dijeron, este es el que va a recibir poder y dominio. Pero luego no pasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Jesús mintió? ¿Jesús estuvo confundido? Por eso estas cosas son tan importantes para no solamente nuestra escatología, pero también la propia credibilidad de Jesús. Por eso quiero tanto estudiar estos pasajes de Jesús en el Nuevo Testamento. En Mateo 16, Jesús está hablando con sus discípulos y en esta versión, él está justo antes de la transfiguración. Y Jesús les dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo
en su reino. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo podemos entender este pasaje? Obviamente Jesús habla de un futuro, una futura llegada del Hijo del Hombre. Y dice que esa llegada va a venir en gloria y en poder más adelante. Vemos eso en Mateo 24. La pregunta para nosotros entonces es, ¿qué quiere decir? ¿Jesús está equivocado? ¿Jesús estuvo equivocado? O quizás Jesús vino, pero no va a venir otra vez. ¿Cómo podemos entender esta venida del Hijo del Hombre? Por eso no podemos desconectar estas ideas. No podemos decir que Jesús es el Hijo del Hombre que puede perdonar pecados. Ay, gracias. Nos encanta ese tipo de Jesús. Pero también dijo que va a venir en gloria y que muchos que estuvieron presentes no les gustará la muerte. No morirán hasta que pasen estas cosas. ¿Qué puede significar? Y si no entendemos eso, ¿cómo vamos a entender el resto de la escatología? Entonces, por eso, amigos, por eso nosotros tenemos que entender este título, Hijo del Hombre. En la próxima lección vamos a hablar de qué significa el día del Señor, que está completamente enganchado, conectado con esta idea. Y poco a poco vamos a ver y vamos a, espero, entender qué quiere decir Jesús en cuanto a esta venida. ¿Qué significa que Él ha venido en gloria y poder? Y que dentro de una generación, de los 40 años, desde que Jesús dijo esas cosas, que la gente vio a Él venir en su gloria. Yo sé que probablemente estoy confundiéndoles más de lo que estoy ayudándoles, pero a veces necesitamos romper algunas cosas que hemos entendido antes, que nos va a confundir para poder entender todo esto. Bueno, vamos a quedar eso para la próxima lección, como dije, en la cual vamos a ver el día del Señor y algunas otras cosas que son bien importantes en cuanto a nuestra escatología. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima lección.